Efectivamente, es a última hora en el frente de guerra porque ahora mismo la guerra se desboca. Lo que tenemos es, primero, un nuevo saldo de víctimas. Son 787 las víctimas según la Media Luna Roja. Segundo, un frente de guerra que se extiende. Estados Unidos acaba de pedir la evacuación de 14 países ya y 12 de ellos ya están cruzando fuego. Lo que iba a ser una operación quirúrgica solo en Irán se está convirtiendo en un polvorín en todo Oriente Próximo. Estas son las imágenes de la guerra. Y tercera clave, todo esto llega a las puertas de Europa. Grecia a esta hora está desplegando misiles Patriot en los Cárpatos y preparando el despliegue de 2 barcos, 2 cazabombarderos para proteger costas europeas. Lo que tenemos es un frente de guerra y una guerra desbocada que arranca en Teherán, donde Irán está respondiendo a los ataques recibidos. Vamos hasta allí, buscamos la última hora en Teherán. Directo, Jaime León. Bueno, últimamente Irán está manteniendo el pulso a Estados Unidos y Israel intensificado los ataques estadounidenses en la región. Los principales objetivos han sido la Irak y uno del país norteamericano, en Bahrein. Al mismo tiempo, sufriendo duros golpes y ya se le van 787 mortales. 787 víctimas mortales. Vamos a volver allí. Eso es lo que entendíamos y en lo que tenemos ahora mismo de última hora. Como ven, las comunicaciones siguen siendo complicadas porque los ataques siguen siendo constantes. De hecho, al otro lado, en este conflicto, Israel también hoy en alerta. Vamos hasta Jerusalén. Marcam de la Creus, situación y última hora. La guerra sigue muy activa con fuego cruzado en varios frentes. En Israel se han vuelto a activar las alarmas, las sirenas antiaéreas por una nueva oleada de misiles procedentes de Irán. Se han activado, han sonado también aquí en Jerusalén, donde hemos visto y escuchado otra vez detonaciones. Hasta el momento los misiles de Irán solo habían producido algunos heridos leves por metralla, pero ya sabéis que la información va a variar a lo largo de la jornada. Irán está respondiendo así a los ataques sostenidos de Israel y de Estados Unidos sobre su territorio, unos ataques que buscan diezmar al régimen iraní, destruir sus lanzamisiles y que también están poniendo como objetivo a las sedes gubernamentales de Irán. Eso en Irán. En el Líbano, el frente del Líbano sigue muy activo también, con bombardeos a lo largo de la mañana. El ejército israelí está ordenando evacuar decenas de ciudades y aldeas. Ya sabéis que Israel ataca el Líbano porque Hezbollah, la milicia chií que opera desde allí, atacó Israel en la noche del domingo al lunes. Allí hay una novedad. Israel también está reforzando la presencia de tropas dentro del Líbano, en la frontera sur, y al mismo tiempo las tropas libanesas se empiezan a replegar ante una posible incursión militar de Israel. Esta es la última hora, 787 muertos, 14 países ahora mismo en jaque y Europa, Grecia, desplegando Patriots, misiles para proteger su territorio. Este es el último minuto de una guerra que va a ir a peor. Esto es lo que dice Donald Trump, que la situación va a empeorar porque los grandes ataques están todavía por llegar. El presidente de Estados Unidos dice, vamos hasta allí, que Ángela García Romero, los ataques van a ser todavía peores. Donald Trump ha admitido que calculaban que la ofensiva fuese a durar de 4 a 5 semanas, pero insisten que el ejército de Estados Unidos puede ir mucho más allá y asegura que lo peor aún está por llegar y no descarta que en algún momento se puedan desplegar soldados sobre el terreno. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha intentado rebajar esa posibilidad y dice que ahora mismo Estados Unidos no está preparado para hacerlo y que pueden cumplir sus objetivos sin fuerzas terrestres, aunque admite que Trump siempre tiene esa opción. Y esos objetivos son destruir misiles, aniquilar la armada, impedir un arma nuclear y la financiación de grupos terroristas. En definitiva, lo que Trump califica como graves amenazas del régimen iraní. Pero en el Congreso crece la presión, sobre todo entre los demócratas, que piden al presidente que pase por el Capitolio, que solicite una autorización formal y aclare hasta dónde quiere llevar esta guerra. The beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We don't get bored. I never get bored. There's nothing boring about it. Esta es la situación ahora mismo que aquí en España pone
la base de Morón y la base de Rota en jaque y al gobierno español en una situación entre dos fuegos, porque el Ejecutivo ha dado orden de no apoyar estas operaciones militares desde las bases americanas aquí, en Rota y en Morón, y ahora mismo Israel está cargando contra España, acusándolo de estar del lado de los terroristas. Vamos hasta esas bases, Mario Montero. De hecho, Javier, ahora mismo reina la calma en esta zona militar de Rota, una imagen que contrasta con lo que se ha vivido en las últimas semanas, donde hemos tenido un intenso tráfico aéreo. Prácticamente inactividad total después de que el ejército de Estados Unidos en las últimas horas haya retirado al menos 15 aviones cisternas de estas bases de Morón, de la Frontera y de Rota. Todo ello después de que el gobierno español haya negado ese apoyo desde las bases españolas, porque entiende que esto es un ataque de Estados Unidos y de Israel de forma unilateral y que no está amparado por el derecho internacional. Solo se podrían usar estas bases con fines humanitarios. Que las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario. Ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo. Y los aviones cisternas pues se habrán ido a otras bases, porque desde las bases españolas en esta actuación concreta no se van a operar. Israel está cargando contra el gobierno Sánchez, acusándolo de estar del lado de los terroristas. Marta Ita. Perdón, María Escolar. En las últimas horas, Javier, han sido varios los mensajes del primer ministro israelí Gideon Sa'ar cargando contra España por esta decisión. Han sido varios mensajes, como os decimos, publicados en X, criticando a España por apoyar a Irán, mencionando a Hamas, a los hutíes, a Nicolás Maduro y llegando incluso a cuestionar si esto es estar en el lado correcto de la historia. Y a esta hora, reunión del Consejo de Ministros en marcha precisamente para tratar en qué papel queda España y en qué situación y perspectiva queda el conflicto. Cristina Cañedo, Moncloa, reunión del gabinete hasta ahora. Sí, muy pendientes de la rueda de prensa posterior, porque en ella van a comparecer tanto el ministro de Asuntos Exteriores como la portavoz del Gobierno. De momento insisten en Moncloa, la postura de España es coherente y es la de condenar cualquier acto de violencia, en este caso también la violación de Irán de los derechos humanos. España está con el pueblo iraní y considera esas acusaciones de Israel de absurdas y ridículas contra nuestro país. Estados Unidos carga contra España, Israel lo está haciendo también, y también la derecha, Partido Popular, Vox. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp. Y nosotros sí sabemos del lado del que estamos. Se quiere convertir en el paladín anti-Trump. No tiene por qué gustarle Trump, a mucha gente no le gusta. Pero claro, de ahí a que te vean de la mano con los islamistas fundamentalistas de todo el mundo, hay un trecho muy grande. La derecha acusa al gobierno de estar del lado de los terroristas. Ahora sí, Marta Ita. Pues sí, Javier, el Partido Popular y Vox ya se han posicionado del lado de Trump y contra el gobierno español, contra Pedro Sánchez, que defiende el diálogo en el conflicto iraní. Los últimos en posicionarse en este sentido han sido los obispos, que frente a la derecha están en contra de la guerra y piden que se respete la legalidad internacional. Poder decir un eslogan por parte de unos u otros me parece precipitado, pero también está en juego en estos diálogos de estas horas lo que damos en llamar la legalidad internacional, que no solo ahora, sino que en tantos conflictos ha tenido tan poco peso. Sería preocupante que el único proyecto de regeneración de la Unión Europea fuera el proyecto de rearme. La conferencia episcopal, los obispos, hoy apostando por la legalidad internacional, más cerca de la posición del gobierno que de la posición de la oposición. Esto es lo que se está viviendo hoy en política, y atención al desplome económico que todo esto está provocando, porque los problemas de petróleo y de gas natural están disparando los precios y lo vamos a pagar ya en surtidor. Mañana se esperan subidas de hasta 12 céntimos, pero es que hoy, sin que todavía haya habido que cambiar el petróleo con el que se compró antes,
Algunas gasolineras están haciendo ya subidas oportunistas. Lo que tenemos ahora mismo es la antesala de una crisis energética. Pablo Collantes. Mismo punto en el que estábamos ayer, pero hoy estamos pagando 5 céntimos más de media por litro al ir a repostar, y eso que todavía no ha llegado esa gasolina más cara, que también nos repercutirá hasta 12 céntimos a partir de mañana miércoles. Es la consecuencia de la guerra en Oriente Medio que ya pagamos en España, y ojo, Javier, a la luz, a la factura de la luz, porque también se podría disparar. La situación económica en estos momentos deja una auténtica sangría en las bolsas, que en castellano significa que están ganando y muchísimo dinero las compañías armamentísticas, que suben 7-9%, pero está desplomándose y pagándolo todo lo demás. Las compañías de gas, que ven cómo Qatar ha cerrado el grifo, que no van a poder comercializar gas natural, hoy encabezan las pérdidas en España, caídas del 8-9%. El resto del parqué español sangrando a plomo, solo las petroleras se salvan. Al final, hoy lo que tenemos son ganadores muy claros, armamentísticas y petroleras, y perdedores muy claros, todos los demás. Es el frente fundamental, el frente bélico es nuestro centro de atención. Hay dos noticias más de última hora. La primera, esta: la Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Carla Cuña. La Audiencia Nacional admite la competencia para investigar el rescate a Plus Ultra. Va a indagar en si los 53 millones de euros concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez para evitar la quiebra de la compañía durante la pandemia fueron utilizados para blanquear dinero procedente de Venezuela. Sobre ese rescate se ha preguntado y ha contestado y desmentido Zapatero. ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? Jamás me reuní con el señor Ábalos. Todo esto que usted ha hecho sería impensable que lo hiciera sin Sánchez. Está usted pringado hasta el cuello, señor Zapatero. Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia, y usted ha cerrado este debate con una injuria y con una calumnia. Esa es la realidad. En una página política en la que hoy vamos a contarles el acoso. El acoso vivido desde el otro lado, no el vídeo de los agitadores que les publican siempre convenientemente editado. Hoy van a ver cómo se produce la agresión, quién agrede, quién golpea. Hoy les vamos a enseñar la agresión desde dentro. Solo con matones te atreven, ¿no, Sara? Sara Santaolalla Me están pegando, ¿eh? Me están pegando. Denuncia una agresión del agitador ultra Vito Quiles. Sara. Me está pegando ese tío, ¿eh? En plena calle y ante varias senadoras. Cuando salga del hospital y me encuentre con fuerzas, os contaré mejor. ¿Pero qué es esto? ¡No puedo ir al coche! Acoso sin límites. Vale. ¿Pero qué hace? No puedo más. En Mañaneros 360. Más de 10 países afectados, embajadas atacadas, instalaciones petroleras dañadas y drones impactando en suelo europeo. Y en Irán, lluvia de misiles, ciudades arrasadas y nuevas amenazas. We have capability to go far longer. La guerra se extiende hoy en Mañaneros 360. Y esa guerra no solo se extiende, sino que ahora mismo se desboca. Con absoluta rapidez está prendiendo. Estas son las últimas imágenes de los últimos bombardeos. Y estos, los últimos 3 titulares clave. Primero, el número de muertos crece. 787 víctimas mortales ya. 6 de ellas militares americanos. 3 cazabombarderos derribados en esta ofensiva. Segunda, 14 países evacuados ya. Esta es la orden de Estados Unidos. 14 países afectados, 12 de ellos cruzando ya fuego. Lo que tenemos iba a ser una operación quirúrgica, así se planteó. En estos momentos arde el Golfo entero. Y tercera clave, y esta es la que más preocupa ahora mismo, Europa a las puertas de ese conflicto, porque Grecia está desplegando en estos momentos misiles Patriot, misiles antimisil, y está desplegando también
2 cazabombarderos, 2 buques para evitar la entrada de esa guerra aquí en Europa. Lo que tenemos ahora mismo es un frente de guerra que no solo ha prendido, se ha desbocado y que va a ir a peor. Donald Trump lo ha anunciado esta madrugada. Lo peor todavía por llegar, los grandes bombardeos serán cuestión de días, semanas, dice. Beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We don't get bored. I never get bored. There's nothing boring about it. La situación sigue siendo muy complicada porque el fuego cruzado sigue ahora mismo interrumpiendo comunicaciones. Vamos a intentar volver en directo hasta Teherán. Jaime León, la última hora allí en el frente de batalla, ¿cuál es? Buenos días. Pues Teherán prometió que él convertiría Oriente Medio en un polvorín si era atacado por Estados Unidos, y así está siendo. Hoy ha atacado Riyadh, allí en la embajada estadounidense, y una base militar en Bahrein. De esto se suma la amenaza que él provocó ayer, que dijo que no iba a permitir que saliese una sola gota de petróleo del estrecho de Hormuz. Irán dijo que esto iba a ser un caos y lo está haciendo. Todo esto a pesar de que continúa sufriendo duros ataques aquí en Teherán y a lo largo del país, donde ya han muerto al menos 787 personas, varias de ellas militares, pero también muchos civiles. 787 víctimas. Jaime, ¿cuál es el ambiente en las calles? ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Qué situación? ¿Qué se respira? La situación es de tensión absoluta, y hoy ya había un poco más de vida, sobre todo al sur de la ciudad, en la zona del Gran Bazar, que de hecho fue bombardeada. Ahí siguen la mayoría de las tiendas cerradas, la mayoría de los comercios no han abierto, solamente se puede comprar alimentos. Pero había familias incluso por las calles que habían salido a proveerse de agua y de pan y productos básicos. Y había tensión, sin duda alguna. Muchos iraníes no quieren este sistema político, no están a favor de la República Islámica, pero tampoco desean que les bombardeen. Esta es la situación en el frente. Jaime, gracias por estar aquí con nosotros. Ya están viendo que es muy complicado, muy delicado contactar. Volveremos contigo. Ahora mismo esta es la última hora de una guerra que, insisto, está desbocada porque nadie esperaba ni tanta extensión ni tan rápida. En apenas 3-4 días esto ha prendido a 14 países ya. Adela, vamos a hacer repaso al frente de guerra ahora mismo, porque esta frente de batalla, esta línea de batalla, ahora mismo salpica todo Oriente Próximo ya. Como decías, esta guerra que ya se extiende a más de una decena de países, se han notificado ataques iraníes en, aquí estamos viendo ese mapa, Kuwait, Qatar, Bahrein, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán y también en Jordania. Todos ellos aliados de Estados Unidos y con bases militares en sus territorios. De hecho, el país norteamericano lo que ha hecho ha sido pedir la evacuación de sus ciudadanos en 14 países. La onda expansiva de este conflicto ha alcanzado ya las puertas de Europa. Chipre, una de las 2 bases militares que el Reino Unido tiene en el país, ha sido, como estáis viendo, atacada. Grecia ha enviado ya 2 fragatas de guerra con 4 cazas F-16 y va a desplegar misiles Patriot en la isla de Cárpatos. Mientras, en Arabia Saudí, los ataques han paralizado la actividad de una de las mayores refinerías del petróleo del mundo, y los drones iraníes han alcanzado también esta madrugada la embajada de Estados Unidos en la capital, en Riad. En Líbano, Hezbollah ha lanzado misiles, cohetes y drones sobre la base aérea israelí de Ramat, al norte del país. Israel ya ha respondido también con intensos ataques aéreos en Beirut. Y mesa de análisis que, como cada día en estas jornadas de guerra, tiene su lectura técnica. Olga Rodríguez, Alejandro López Canorea, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Y una lectura con nuestros analistas habituales, Javier Aroca, María José Landaburu, Marta Gómez Montero, Mariano Alonso, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Hay una cuestión clave y capital ahora mismo, y es Grecia. Grecia está desplegando misiles en el Cárpatos. Grecia está ahora mismo poniendo buques cazabombarderos sobre el terreno. Esto arrastra a Europa. Esta guerra nos llega aquí. Desde luego, y además es que no hace falta que vaya solo Grecia, Francia, Reino Unido también están yendo de cabeza después de haber hecho esa firmeza frente a Trump de no permitir el uso de las bases en las islas del Índico, las islas Chagos, durante las primeras horas del ataque, para ahora no solo permitirlo, sino sumarse y decir, junto con Alemania en un comunicado, que van a intentar impedir la capacidad lanzamisiles de Irán. Eso, si no es con un ataque directo, no sé cómo lo van a conseguir. Reino Unido también está involucrado y tenemos que tener en cuenta y subrayar que están yendo ¿para qué? Para defender no los intereses de Europa. Lo que está siendo atacado son bases estadounidenses. Esto está involucrando a Europa en una escalada vinculada a un gobierno como el de Trump, que es de extrema derecha,
aliado de otro gobierno de extrema derecha como el de Netanyahu, que ha cometido un genocidio, que está investigado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y que sigue tratando de extender su anexión ilegal y aumentar su hegemonía regional en Oriente Próximo. Ahora mismo Donald Trump está jugando una carta y es la de darle poca importancia a la extensión del conflicto y darle mucha importancia a la duración del conflicto, señalando Estados Unidos tiene capacidad de resistir, bombardear y sostener, Irán no. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. Olga, lo que viene es un conflicto largo. Esto no es una operación quirúrgica como la de Venezuela. Hay muchos riesgos de que sea un conflicto largo. Tenemos que tener en cuenta de todas formas varias cosas. En una guerra nadie dice la verdad. Es decir, vamos a estar escuchando cosas que a lo mejor sean incluso lo contrario de lo que estén planeando. Eso siempre ocurre. Ahora bien, los riesgos son muy claros. Estamos viendo cómo Trump ha abrazado la doctrina de guerra permanente y perpetua de Netanyahu en la región. Riesgos, muchos. Los baraja Washington incluso. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en Irán? El hecho de que hayan asesinado al ayatolá, puede haber el riesgo de que surja una línea más dura. ¿Qué quiere Trump y qué quiere Estados Unidos también? Quiere un levantamiento popular y lo han pedido. Pero un levantamiento popular, ¿qué puede suponer? Puede suponer enfrentamientos, puede suponer una guerra civil, puede suponer un enquistamiento y un caos que fragmentaría el Estado iraní, que es lo que busca Israel. Una tercera opción, y con esto termino, también barajan la posibilidad de ganarse, aparte de la Guardia Republicana iraní. Es decir, ganarse a algunos militares que podrían estar dispuestos a negociar, según Washington, a cambio de poder garantizarse control económico sobre parte de petróleo, como han hecho en otros lugares, como también han hecho en Egipto a lo largo de los años. Canorea, viene una guerra larga, lo que viene es un largo conflicto. Todo vamos a ver cómo evoluciona, porque añadiendo a lo que dice Olga, ya se está apuntando a los kurdos, al Kurdistán iraní, para que sean los que lleven la vanguardia de la guerra civil que quieren empezar en Irán. Jugar con las minorías. Si esto empieza, desde luego que vamos a una guerra larga, pero es que Trump con la intervención no quería una guerra larga, quería algo quirúrgico y, como hemos dicho ya bastantes veces, igual no era posible conseguir su objetivo a través de esa opción. Este ahora mismo es el temor. El temor ahora mismo es que esto se está extendiendo, prendiendo muy deprisa, que está llegando a Europa muy deprisa y que nadie sabe cómo puede terminar. Y a partir de aquí, efectivamente, un sabor a déjà vu, una cosa que ya hemos vivido. Los argumentos para esta guerra. Recuerdan las armas de destrucción masiva, recuerdan la mentira de la administración Bush. La administración Trump repite exactamente el mismo patrón. Había un ataque inminente, ha llegado a decir el presidente Trump, para ser corregido después. Rubio lo que decía era, había un ataque inminente después de que atacáramos nosotros. There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow. We knew that this was going to happen, and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. La afirmación de que hay un ataque inminente no se sustenta de momento con ninguna prueba, pero ha sido repetida una y otra vez por Netanyahu. They could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. So action had to be taken. If no action was taken now, no action could be taken in the future. O se actuaba ahora o no se podría actuar jamás. Y esto es lo que ha dicho esta madrugada Netanyahu. Es llamativo porque es lo que ha dicho Netanyahu desde hace 30 años. Es la misma afirmación, el ataque lleva siendo inminente 3 décadas. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. Preserve knowledge to make a bomb very quickly. Fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. % of having the enriched uranium for an atom bomb. Could produce 25 bombs, atomic bombs a year. Nuclear bombs within 3 to 5 years. Tenemos ahora mismo otra vez la mentira de las armas de destrucción masiva. Se ha arrastrado a medio mundo a una guerra con falsas premisas. Esto vuelve otra vez a saber a Donald Rumsfeld, ahora Donald Trump. Irak
e Irán. Dos conflictos, 23 años de diferencia, pero muchas cosas en común. A pesar de los esfuerzos de la administración Trump para que no se comparen las dos guerras, los argumentos para atacar hoy y entonces son muy similares. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one. Destroy all its weapons of mass destruction. En 2003, el expresidente Bush se escudó en armas de destrucción masiva iraquíes que nunca existieron. Y Trump ahora habla Eliminating imminent threats from the Iranian regime. Pese a que el Pentágono reconoció ante el Congreso que no había indicios de que Irán fuera a atacar primero. Y después de que el propio Trump asegurara hace unos meses These have been completely and totally obliterated. que las instalaciones nucleares iraníes habían sido aniquiladas. Más paralelismos, el petróleo como telón de fondo en ambas ofensivas. El conflicto en Irán provoca el bloqueo del crudo árabe en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo que se consume en todo el mundo, convirtiendo a Estados Unidos en la gran alternativa. En los 2000, la petrolera estadounidense Halliburton fue la gran beneficiada tras la invasión a Irak y hoy en el horizonte, petroleras que financiaron la campaña de Trump podrían sacar tajada, como ya ha pasado en Venezuela. Irak e Irán, dos ataques con dos mentiras de destrucción masiva. ¿Qué tenemos hoy aquí? Aroca, Marta. Pues tenemos un mono con una escopeta. Es decir, yo no creo que Estados Unidos tenga ningún plan. Es esto lo que ha hecho, ¿no? Tratar de eliminar. Digo eliminar porque lo han utilizado ellos en inglés en sus intervenciones. Eliminate. Es distinto a otras cosas. Las palabras tienen sentido. Pero ellos dicen, y este es el argumento, hay un ataque inminente, hay que actuar sí, o van a bombardear. Marco Rubio ha dicho otra cosa también en la rueda de prensa cuando le han preguntado por la iniciación de la guerra. No solamente ha dicho esto lo iniciaron otros, mintiendo obviamente, sino que también ha dicho esto lo iniciamos porque Israel nos dijo que si no atacamos nosotros, atacaríamos ellos. Es decir, hay una especie de compensación ahí. Después otra cosa, yo creo que, insisto, el señor Trump no tiene bien controlado el asunto. La prueba es que a pesar de que él habla de duración de la guerra y extensión, la mayoría de los expertos militares norteamericanos dicen que hoy por hoy Estados Unidos no tiene logística suficiente ni munición suficiente para mantener una guerra de media duración, salvo que se pongan como antaño, ya lo hemos visto en otras ocasiones, todo el país a producir armamento. Pero de momento no lo parece. Tenemos ahora mismo una amenaza de guerra duradera, de guerra muy extendida y un argumento extraordinariamente frágil, el de que iba a haber un ataque inminente contra Estados Unidos. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional en ICADE, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Esto era una amenaza inminente o esto ha sido una oportunidad petrolera urgente? No, Javier, estamos asistiendo a un espectáculo dantesco de mentiras, de justificaciones que no se sostienen, que entre ellos mismos, entre el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Marco Rubio, se contradicen, no saben cómo recuperar la narrativa porque, entre otras cosas, no solamente ha habido una violación del derecho internacional, sino también del propio sistema constitucional norteamericano. Y ahora no saben cómo van a parar esta situación, porque han generado un tsunami que está arrastrando, como habéis comentado ya, a más de 13 países y que está llevando a otro país, como es el Líbano, a una guerra abierta ya de nuevo otra vez con Israel y las consecuencias económicas que vamos a sufrir todos. Entonces, un auténtico despropósito y Europa no deberíamos cruzarnos simplemente y dejar ver cómo actúan porque hay que hacer algo, porque esto tiene unas implicaciones mundiales. ¿Tiene esto implicaciones europeas? ¿Tiene esto un arrastre de nuestra, geografía? Se lo digo porque la última hora es que Francia está anunciando que va a enviar fragatas allí, al menos una para empezar. Carla Cuña, buscamos la última hora. Francia anuncia que va a enviar una fragata a la zona también. Así es noticia de última hora. Francia va a enviar una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre después de la agresión que sufrió por parte de Irán y se une también a Grecia, que está colaborando con el país chipriota. Última hora, Francia envía una fragata y sistemas antidrones y antimisiles. Profesor,
tenemos una guerra que llega a Europa. Está Grecia ahora mismo desplegando Patriots, Francia enviando una fragata. Esto nos arrastra. Ya nos ha arrastrado porque en el momento que ha habido misiles que han impactado las bases aéreas británicas en el territorio chipriota, que es parte de la Unión Europea, pues nos estamos viendo forzados a que Grecia, Francia lleven a cabo una asistencia militar a Chipre como Estado miembro de la Unión Europea y dentro del marco también de la cooperación de la OTAN. Entonces, la cuestión es si nos va a llevar a un paso más allá, que es implicar, como ha tratado de hacer con el gobierno británico, directamente en el bombardeo de instalaciones en Irán o en el Líbano, protegiendo al señor Netanyahu, que de nuevo está totalmente desbocado porque ha visto cumplido su sueño de 30 años. Es decir, el señor Trump le ha hecho el mayor regalo que estaba esperando durante 30 años, que es la posibilidad de acabar con el régimen iraní y bombardear todo lo que quiera para convertirse en la gran potencia regional. Traslado aquí a la mesa, la guerra de Oriente Próximo se está convirtiendo paso a paso, hora a hora, en una guerra europea. Pero es que los europeos no es que se hayan puesto de perfil, es que están participando, es que se están metiendo. Esto de que al principio se iba a decir, como señalé antes, que no iban a permitir el uso de las bases y ahora se permite y se participa, implica que claro que es una guerra europea, aunque como decía, el territorio atacado en Chipre es británico y no es de la Unión Europea, pero igualmente es territorio de la OTAN. Bueno, no, afortunadamente, en este caso, afortunadamente no todos los estados, sí. Afortunadamente no todos los estados europeos se están metiendo, pero esto es muy importante porque esto es una escalada y una escalada ya sabemos a lo que lleva. Entonces hay una apuesta y un bucle y una especie de profecía autocumplida que pareciera que es que se quiere que realmente ocurra esta escalada. Hoy mismo Mohamed El Baradei, que es un tipo al que hay que escuchar porque era director de la Organización Internacional de la Energía Atómica en 2003, cuando había tambores para la invasión ilegal de Irak, advertía y decía y hacía un llamamiento a todos los estados europeos a ver si hay alguien sensato y decente que defiende el derecho internacional, porque lo otro nos va a llevar a un lugar muy peligroso. Israel busca en la guerra permanente lo que el derecho internacional le niega. ¿Vamos a ir de la mano de eso? Ahora mismo lo que se está moviendo, e insisto, cada parte de guerra señala en esta dirección. Hoy es Grecia desplegando misiles, preparando cazabombarderos, buques sobre el terreno, pero es que Francia está a esta hora anunciando que envía fragatas hacia allá. Cada parte de guerra nos está empujando a una entrada de Europa en esta guerra, con ejército y con cuerpos, con botas militares europeas. Y se está pasando por encima de una legalidad internacional a la que esta madrugada se le ha mandado un mensaje clarísimo. Donald Trump, Estados Unidos, preside el Consejo de Seguridad. Donald Trump no solo no ha ido a Naciones Unidas, ha mandado a Melania Trump a presidirlo. Curioso, con un mensaje de educación en el mismo momento en el que la administración americana está recortando el presupuesto en educación, pero bueno. My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes, who sacrificed their lives for freedom. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. The U.S. stands with all of the children throughout the world. I hope soon peace will be yours. Y esta espiral que está arrastrando a Europa, cada uno de los gobiernos que está reportando información se acerca más al conflicto bélico. Reino Unido acaba de comparecer para decir que también envía tropas a Chipre. Carla. Así es, Reino Unido va a enviar tropas a Chipre y se va a unir a la fragata que va a enviar Francia a los sistemas antidrones y antimisiles y también al apoyo que está prestando Grecia. Todo esto después del ataque auspiciado por Irán. Es una situación peligrosa, muy resbaladiza y que deja a España con dos puntos muy calientes. Rota y Morón, las dos bases españolas, porque esas dos bases españolas son ahora mismo territorio que debiera servir para abastecimiento y por tanto para este conflicto. El gobierno español ha prohibido ese uso. El acuerdo de los dos gobiernos es necesario para este empleo y España está diciendo estas bases no se van a utilizar para un conflicto. Pero lo cierto es que Grecia, Francia, Reino Unido están caminando ya allí y, María Montero, ¿cómo quedan ahora? Rota, Morón, base de Rota. La postura del gobierno español se debe
viajar ahora mismo aquí en la zona militar de Rota después de varias semanas en las que había un intenso tráfico aéreo. Ahora mismo reina completamente la calma en esta zona después de que en las últimas horas el ejército de Estados Unidos haya retirado al menos 15 aviones cisterna que se encargaban de abastecer de combustible, de suministros a la flota, al contingente que estaba bombardeando Irán. Esos aviones suministros se han marchado de las bases de Morón y de Rota y luego se han dirigido inmediatamente sobre todo a la base de Ramstein en Alemania, donde tienen libertad política. Es la respuesta de Estados Unidos a la negativa de España precisamente de prestar apoyo desde las bases españolas, porque no está de acuerdo evidentemente con Washington con esta declaración de guerra unilateral que no está amparada por el derecho internacional. Dicen que solo se podrían utilizar estas bases de Rota para favorecer, para prestar ayuda humanitaria. La imagen es la que tenéis en este momento a esta hora de la tarde. Como veis, el tráfico aéreo es completamente nulo en esta base aeronaval. Tan solo hemos visto algunos helicópteros sobrevolando la zona, helicópteros militares, pero sí que podemos ver ahí los destructores, los 3 que todavía permanecen de Estados Unidos, porque tienen base precisamente aquí en esta zona aeronaval de Rota, y faltan los 2 que sí que partieron unos días antes al Mediterráneo Oriental para prestar ese escudo antimisiles a las fuerzas israelíes. Es una situación en la que todavía no podía opinar de alguna manera el gobierno español, porque se produjo inmediatamente cuando se desató este conflicto. Es la imagen que tenemos, reina la calma en este momento y también mucha más tranquilidad entre la población civil aquí en Rota. Que las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario. Ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo. Y los aviones cisternas pues se habrán ido a otras bases, porque desde las bases españolas en esta actuación concreta no se van a operar. España tiene que estar con sus aliados y España tiene que estar en el marco de las democracias liberales. Y en este sentido, el Gobierno de España lo que no puede hacer es estar apartando a España al final de quienes son los aliados, de quienes formamos parte, de las organizaciones de las que formamos parte y en las que tenemos unas responsabilidades. Esto es Hoy Cucagamarra, y lo que está diciendo el Partido Popular es: España tiene que estar en esta guerra. María José, Marta. Que les gustaría al genocida Netanyahu y al señor de la guerra Trump implicarnos a todos, que todos hiciéramos el seguidismo que van a hacer Reino Unido, Alemania, por razones distintas. No olvidemos la relación que tiene con Israel, o Francia, ¿no? Afortunadamente, el liderazgo que tiene que jugar aquí España, y que yo espero que siga adelante con él, y que ya ha anunciado el presidente Sánchez, es decir, no. No, el derecho internacional nos marca la senda de la civilización. La Unión Europea se construyó no por los consensos del amor, sino por el espanto de lo que supusieron las guerras previas. Fijaros, y quiero terminar ya con una cosa. Hay quien dice que no se puede gobernar con minoría parlamentaria y que ese gobierno no sirve para nada. Bueno, pues este gobierno es capaz, y creo que lo va a hacer, de liderar una posición que se enfrente a los señores de la guerra. Yo, Javier, nada más allá de como todos que estamos un poco conteniendo la respiración, esa sensación cuando todo esto se inicia, ¿no? de pensar pues el régimen al que se está atacando en un primer momento, que no respeta a mujeres, no respeta a homosexuales, pero evidentemente el señor Trump no se puede convertir en el gendarme de todo el mundo. Y fíjate, me quedo con la denostada muchísimas veces que le recriminamos que entre en política, Conferencia Episcopal, cuando dice que el proyecto de Europa no puede ser un proyecto de rearme y se manifiesta en contra de la guerra. Hoy la Conferencia Episcopal se ha colocado más a la izquierda que Partido Popular y Vox. Vamos a leerlo enseguida, y hoy se están provocando ya y se están produciendo ya reacciones políticas. ¿Qué ha de hacer España? Están moviéndose en dirección bélica los países que estamos contando. ¿Qué ha de hacer España? Aina Vidal ahora mismo. Pepa Millán. Estamos plenamente de acuerdo. España debe ser un faro, en este caso, de la paz y de la diplomacia. Las bases de la OTAN no deben ser utilizadas para atacar a ningún tipo de país, y mucho menos en operativa completamente ilegal en torno al derecho internacional. Estamos asistiendo en directo a un proceso de reordenación mundial. España no solamente está aislada respecto de sus aliados naturales, que tendrían que ser los países que conforman Occidente. Las decisiones en política exterior que toma el Gobierno de España se toman para contentar a sus socios de la extrema izquierda.
Emiliano García Coso, ¿debe España entrar en esto? ¿Hay un conflicto ahora que debe secundar nuestro país? España y Europa deberíamos aprender de las lecciones del pasado, porque ¿de qué nos sirvió seguir a Estados Unidos en Afganistán con el espectáculo que luego dimos abandonándolo y otra vez en manos de los talibanes? ¿O de qué nos sirvió que fuera Europa la que bombardeara Libia cuando tenemos un Estado en Libia que está dividido en dos? Es decir, nunca hemos sabido reconstruir un determinado país utilizando la fuerza. Por lo tanto, Europa debería promover esos valores que dice en su carta, en su tratado, y defender la paz y la resolución pacífica de controversias. Porque si no, nos va a arrastrar a ese conflicto que no va a terminar nunca, que va a generar una guerra civil en Irán y que va a tener unas consecuencias que ya estamos sufriendo económicas, porque la Guardia Revolucionaria ha dicho que cierra y que cualquier barco que pase por el estrecho de Hormuz será debidamente torpedeado. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional en ICADE, gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Y a esta hora, con toda esta situación y con una espiral que está intentando arrastrar al gobierno español a este frente bélico, Israel empuja. Israel acusa a España de estar con los terroristas. María Escolar, Embajada de Israel. Sí, el primer ministro israelí Gideon Sa'ar está cargando duramente contra España por esta posición que les estamos contando de no dejar que Estados Unidos utilice nuestras bases militares. Han sido varios los mensajes publicados en su perfil público de X por Gideon Sa'ar, criticando el apoyo a Irán, mencionando a Hamas, a los hutíes. Incluso esta mañana en un último mensaje aludía a Nicolás Maduro y cuestionando si esto es estar en el lado correcto de la historia. Primero Hamas les agradecen a Sánchez, después los hutíes le agradecieron a Sánchez, ahora Irán le agradecen. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia? La reacción después de la acusación de Israel. Cristina Cañedo, en Moncloa, ¿cuál es? A esta hora reunido el Consejo de Ministros. Sí, y en menos de 15 minutos esperamos esa comparecencia. Posterior a la reunión tendrá la oportunidad José Manuel Álvarez de responder y también la ministra portavoz, Elma Sainz, pero hasta ahora ya han calificado esas acusaciones como absurdas y ridículas. Explican que España siempre ha estado con una posición coherente ante los conflictos internacionales y esa posición es la de condenar todos los ataques. Están condenando la violación de derechos humanos en Irán. España está con el pueblo iraní. De hecho, hay que recordar que ayer mismo se convocó al embajador para mostrar el malestar por esos ataques que estaba teniendo los países de la zona. Insisten en que España es un socio fiable de la OTAN, pero que además ejerce su soberanía. Estamos muy pendientes, Javier, de la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores aquí en el Palacio de la Moncloa. A esta hora, estas son las presiones sobre el gobierno español para que entre en este conflicto y esas presiones están siendo reiteradas y amplificadas desde la derecha, especialmente la ultraderecha. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp y nosotros sí sabemos del lado del que estamos. Se quiere convertir en el paladín anti-Trump. No tiene por qué gustarle Trump, a mucha gente no le gusta, pero claro, de ahí a que te vean de la mano con los islamistas fundamentalistas de todo el mundo hay un trecho muy grande. La presión de la derecha y de las derechas está siendo tal que han dejado a la izquierda la conferencia episcopal. Han hablado los obispos. La conferencia episcopal pide respetar la legalidad internacional. Queda a la izquierda de donde están marcando posición política Partido Popular y Vox. Marta Ita. Pues sí, Javier, los obispos han sido los últimos en pronunciarse, están en contra de la guerra, decían que se tiene que respetar la legalidad internacional, posicionándose totalmente en contra del discurso del Partido Popular y de Vox en estos momentos, que están en contra de la posición del gobierno español, en contra de Pedro Sánchez, que pide diálogo con el régimen iraní, pero con todos los actores internacionales para dar solución a este conflicto. El Partido Popular dice que Sánchez se está colocando en el lado equivocado, intentando
evitar una intervención ilegal estadounidense, y Abascal recurre directamente a los bulos, dice que le están financiando a la izquierda el régimen iraní. Frente a esto, como decimos, los obispos intentan mediar, piden que haya paz y que no vayamos a una nueva guerra. Poder decir un eslogan por parte de unos u otros me parece precipitado, pero también está en juego en estos diálogos de estas horas lo que damos en llamar la legalidad internacional, que no solo ahora, sino que en tantos conflictos ha tenido tan poco peso. Sería preocupante que el único proyecto de regeneración de la Unión Europea fuera el proyecto de rearme. ¿Debe España entrar en este conflicto ahora mismo? No, lo que tiene que hacer España y otros muchos países de Europa es liderar un grupo de estados que sean capaces de defender el derecho internacional y los intereses reales de las poblaciones europeas, porque aquí hay dos modelos en juego. Uno, el de la defensa del derecho internacional y un escenario de paz, que solo en un escenario de paz es donde brotan más derechos, más libertades. El otro modelo es el modelo de la guerra, de la escalada, de la ley del más fuerte y el más dispuesto a usar la fuerza bruta, que es lo que arrasa al ser humano. Y tenemos el ejemplo de Oriente Próximo, que lleva siendo víctima de guerras, de operaciones e intervenciones ilegales mucho tiempo, y eso es un caldo de cultivo para un retroceso en derechos y en libertades. Mariano. Decía Mark Twain que la historia no se repite pero rima, y claro, la posición de la Conferencia Episcopal recuerda mucho a la posición de la Iglesia en la guerra de Irak, que fue contraria a la misma, coincidiendo además entonces con una visita del Papa, entonces Juan Pablo II, a España, y precisamente este año ahí ya confirmada una visita del Papa León XIV. Bueno, ese es un punto importante para la derecha española, que tendrá que explicar por qué tiene esa discrepancia con una institución tan importante para la gran mayoría de sus votantes. Pero PP y Vox están pidiendo ahora mismo que se entre en esto. Por eso digo que es una de las contradicciones que tendrá que explicar la derecha española. Por lo demás, los ataques del gobierno israelí, del ministro de Exteriores, como hemos visto antes, a España y a su gobierno son absolutamente intolerables y yo he sobremojado, y deben tener hoy una respuesta contundente. Y una última cuestión. Dice Trump que Estados Unidos está preparado, tiene resiliencia, capacidad para aguantar. Posiblemente sí. Lo que yo no tengo tan claro, y aquí los expertos me corregirán o me matizarán, si Israel tiene capacidad para aguantar esos ataques que ya está empezando esto ya no es solo una cuestión bélica, esto ya es una presión política evidente. Cuando desde la ultraderecha uno señala a Israel y a Gideon Sa'ar, cuando uno señala a Vox, cuando uno señala al Partido Popular, cuando uno señala esta cadena de presiones, hay una operación, hay una presión política. ¿Debe España responder a ella? ¿Debe España entrar en esto? España no debe entrar en este conflicto, entre otras cosas, porque carece de legitimidad internacional, carece de la legitimidad que te proporciona las Naciones Unidas, e incluso carece de la legitimidad que procede de la propia vigencia de la Constitución estadounidense. Es decir, no tiene ninguna legitimidad. Lo que ocurre es que tanto el PP como Vox forman parte de la extrema derecha global, y por tanto ha hablado el líder, y claro, si habla el líder, pues van detrás del líder. Fijaros una cosa, lo que ha dicho el representante de Israel es exactamente lo mismo que están repitiendo tanto Abascal como los portavoces del Partido Popular. ¿Qué creo con esto? Que Israel es el que le está escribiendo el argumentario a la propia derecha y extrema derecha española. Eso es inaceptable, porque si España, equivocadamente o acertadamente, en mi opinión acertadamente, decide que las bases de Rota y Morón no se utilicen, lo que está haciendo es ejerciendo la soberanía española, porque la ley ampara a España a decidir cómo se utilizan sus bases. Por cierto, muy cerca de donde vivimos los andaluces. Y una última cosa, cuando el señor Abascal habla de fundamentalismo y de islamismo, yo creo que habla con una ligereza impropia, o propia, mejor dicho, de un ignorante. Si hay un país integrista, islamista y que practica la rama más extremista, que es el wahabismo, es la Arabia Saudita. Y si habla de ayatolás, a lo mejor se está refiriendo también a los obispos españoles y, por cierto, al Papa, que también se ha posicionado abiertamente a favor
a favor de la legalidad internacional. No olvidemos que el Papa no solamente es el jefe de los creyentes, el Papa también es el jefe de Estado del Vaticano y se ha comportado como un auténtico jefe de Estado exigiendo la legalidad internacional. Insisto, hay ahora mismo una presión política evidente, está servida ya y resuena mucho a todo lo que ya vivimos en la guerra de Irak, reproducido ahora en Irán, con las mentiras de aquellas armas de destrucción masiva inminentes, hoy con este ataque inminente, con este juego de presiones y con este juego de beneficiarios. En aquel gobierno estuvo quien plantó cara a aquella presión. El Ejecutivo Zapatero fue el que retiró aquellas tropas. Jesús Caldera, exministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Exministro, ¿debe España entrar en esto? Francia, Grecia, ahora Reino Unido estudiando el envío, pero Francia, Grecia entrando ya, Reino Unido considerándolo. ¿Debe España sumarse? Por supuesto que no. Esta operación, ¿quién ha sido el cerebro de ella? El señor Netanyahu, Israel. ¿Quién pone la fuerza bruta? El señor Trump, Estados Unidos. No el país, el señor Trump, que parece que no le alcanza para más. Quiero recordar que somos miembros de Naciones Unidas. La guerra está prohibida en la Carta de las Naciones Unidas, salvo en dos excepciones. Defensivas, es decir, si alguien te agrede, te ataca, que no ha sido el caso, o si hay una amenaza a la paz internacional y eso lo considera el Consejo de Seguridad y autoriza acciones de fuerza para evitar esa amenaza a la paz internacional. Tampoco es el caso. Este tipo de intervenciones se sabe cómo empiezan, nunca se sabe cómo acaban. Y desde luego los precedentes no son nada halagüeños. Es probable, antes lo decía el profesor que ustedes intervenían, que esto acabe en una guerra civil en Irán. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Desde luego España tiene que estar con la ley, con el derecho internacional y con los derechos humanos. Hay una parlamentaria estadounidense, Marjorie Taylor, que ha criticado mucho al señor Trump y pertenece a su partido diciendo que esto no se resuelve así, asesinando a 150 niñas en un colegio. Ya sé que esto se destaca poco, pero a mí me importa mucho. Así no es la forma de actuar en un lugar donde la población civil efectivamente no quiere al régimen de los ayatolás, que es un régimen opresivo, que es un régimen repulsivo, pero que precisamente lo que tenemos que hacer es fomentar desde el diálogo, desde el uso de la diplomacia, una posible salida democrática, que es lo que necesita ese país. Hace mucho tiempo que el régimen perdió el apoyo de los ciudadanos. Ahora esa minoría que domina Irán, que es la que utiliza la fuerza, probablemente se vuelva a imponer a la mayoría y esto no va a acabar bien. Amén, por supuesto, de las consecuencias económicas de este tipo de actuaciones. Subida de inflación, seguramente perderemos empleo, seguramente nos acercaremos a crisis económicas. Es decir, que por todas estas razones, pero fundamentalmente las del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, España está haciendo muy bien. Yo me siento muy orgulloso, como en aquel Consejo de Ministros cuando retiramos las tropas de Irak. Claro que sí. ¿Cómo acabó aquella aventura? En un desastre, en una guerra civil también. ¿Cómo va a acabar ahora? Pues no lo sabemos, pero desde luego no va a acabar bien. Si Netanyahu es el faro de esta operación, que no sabe vivir sin guerras, porque se juega su futuro político, esto no va a acabar bien. Pero, señor Caldera, usted recuerda que no acompañar a Estados Unidos tuvo represalias. Entonces, esto puede tener también un coste. Trump puede castigar al gobierno, a España, si no se le acompaña en esta aventura. Pues mire, da igual, realmente me da igual. No creo que lo haga. Para empezar, el señor Trump cada día pierde apoyos en Estados Unidos. Hay un montón, incluso de sus aliados, que le están criticando porque llegó a la presidencia, a su segunda presidencia, indicando que no iba a participar en ninguna aventura exterior de guerra. Y es lo único que hace, ya es la tercera vez que lo está haciendo. Por lo tanto, si hay sanciones hacia España que individualmente no se pueden aplicar, formamos parte de la Unión Europea, creo que la dignidad del pueblo español, el ejercicio de su soberanía, amparan al gobierno. Y además, creo que el gobierno no va a estar solo. Es cierto que algunos países europeos parece que tienen comprensión,
no apoyo directo, comprensión por lo que están haciendo Estados Unidos e Israel. Y es distinta, hay que distinguir la situación actual de lo que ha ocurrido en Chipre, que el agresor es Irán, y ahí sí habría derecho a la legítima defensa, a la acción primera que desató Israel contra Irán. Por lo tanto, no debemos pensar en esos términos, en términos de sanciones, debemos pensar en términos de la dignidad de un país y de su propia soberanía, y la estamos ejerciendo. Hay una imagen hoy que muestra el drama humanitario. Es la imagen del funeral de una escuela bombardeada al sur de Irán, donde han muerto, según confirma el New York Times, según informan los medios, más de 100 niños. Atacar instalaciones civiles, hospitales, escuelas, es un crimen de guerra. Esta es la imagen hoy, este es el funeral masivo hoy por una escuela que está junto a un complejo militar, no dentro del complejo militar. La imagen hoy es esta. Féretros de niños y hoy más de 100 fallecidos. UNESCO ha enviado hoy, lanzado una alerta diciendo: esta es una historia que rompe el corazón, esta es una historia que exige justicia ante un conflicto que está deslizándose en crímenes de guerra. Todo este es el frente de batalla. Y luego hay un frente más, y efectivamente, lo mencionaba el exministro Caldera, que vamos a pagar todos. Prepárense a lo que esto nos deja en factura, porque los precios ahora mismo amenazan con desbocarse igual que el frente de guerra. Esto es lo que está pasando a esta hora en el mercado del petróleo. Presten atención porque esto lo pagamos en surtidor. Vean ustedes la curva del precio del petróleo en los últimos 2 días, aquí y aquí. La subida es absolutamente espectacular. En apenas unos días había subido un 20% cuando comenzaron los rumores de que Estados Unidos podía invadir Irán. Pero es que en apenas 48 horas estamos viviendo esto. Subidas del 15% en el precio del crudo en apenas 48 horas. Y esto se paga en surtidor. Preocupa enormemente. Pero lo más preocupante es otro mercado, el mercado del gas natural. Vean ustedes la subida de precios, es absolutamente de locura y de vértigo, porque esta ya no se paga en surtidor, esta la pagamos al dar la luz. Esta es la subida que estamos viviendo. Hemos vivido subidas en este mercado que eran muy considerables, pero es que en apenas 48 horas el precio del gas natural ha subido un 55%, lo que significa que la factura de la luz se puede desbocar todavía más. Luz y combustible ahora mismo principales preocupaciones, y lo peor de todo: mañana es cuando llega el nuevo petróleo, el petróleo con el nuevo precio. Pero no ha sido necesario esperar a mañana. Hoy ya hay estaciones de servicio, algunas oportunistas, que están subiendo precios de manera disparatada para aprovechar las subidas que saben que van a venir. Hoy, Pablo Collantes, hay subidas extraordinarias ya en el surtidor. No nos hemos movido de aquí, Javier, y lo que no deja de crecer es el precio en el surtidor, hasta 5 céntimos más de media, incluso 7 que nos están cobrando ya al ir a repostar, y eso que efectivamente todavía no ha llegado esa gasolina más cara como consecuencia del repunte de la escalada bélica en Oriente Medio y de la subida del precio del petróleo. Muy pendientes también, como decías, de esa subida en el precio del gas natural que podría afectar directamente a la factura de la luz. Ya lo estamos pagando, Javier, de nuestro bolsillo. Collantes, ahora mismo en bolsa hay movimientos y los movimientos se traducen muy sencillos en 2 titulares. Están disparándose las compañías armamentísticas y petroleras, grandísimas ganadoras de todo esto. Se está desplomando y está sangrando todo el resto del planeta.
Una sangría de la que efectivamente se benefician esas empresas de armas que continúan volando en bolsa, mientras el IBEX 35 toca un desplome de en torno al 5%, cifras que hace tiempo que no veíamos una tabla en rojo en la que sí que hay quien se beneficia. Las petroleras, Repsol sigue creciendo en bolsa, el petróleo se mantiene en el 7-8%, incluso 9% de crecida, mientras el gas natural, lo estamos contando, está desbocado. De nuevo, habría hoy al 40% de crecida, se estabiliza al 30%, cifras que no veíamos desde el año 2023. ¿Y esto cómo se traduce, Javier? Pues inevitablemente afectará y mucho a nuestra economía. Ahora mismo lo que tenemos son precios desbocados también, facturas que vamos a pagar. Ojo, estamos en niveles que no son comparables a los de la guerra de Ucrania. En Ucrania el gas estaba a 300, ahora está a 60. Pero la velocidad a la que esto se está moviendo da tanto miedo como cuando la guerra de Ucrania. Es más, el gobierno español está anunciando ya que puede desplegar un escudo antiinflación que va a intentar contener precios de alguna manera. Cristina Cañedo, esto es lo que está anunciando a esta hora el Consejo de Ministros. Sí, es una opción, todas las opciones están sobre la mesa, la premisa es clara, el impacto final va a depender de la duración y de la intensidad de la guerra. Aquí en Moncloa ya tienen activada una vigilancia estrecha de la evolución de los mercados energéticos por esos repuntes, y esa opción la explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la de posibilitar medidas para paliar ese impacto a los ciudadanos. Todavía es pronto, no hay que especular, llaman a la desescalada aquí en Moncloa, pero recuerdan que ya es algo que se puso sobre la mesa sobre la guerra en Ucrania, aunque en esta ocasión, dice Cuerpo, España está poco expuesta, aunque sí puede haber una exposición indirecta. Por lo tanto, Moncloa está vigilante y con todas las opciones encima de la mesa. Es aún pronto para tener una idea de cómo van a trasladarse estos efectos al día a día a los consumidores. Si esta subida se mantiene en los próximos días, en las próximas semanas, se acabe notando también en el precio de los combustibles, de las gasolineras para todos los ciudadanos. Vamos a esperar, vamos a hacer un seguimiento para evitar también en ese sentido algunos movimientos especulativos que puedan darse. El impacto final va a depender de la duración de este conflicto. Jesús Caldera, vamos camino de esto, vamos a otra. Estamos ya en pre-crisis energética. Pues si esto se extiende, y lamentablemente tiene pinta de que se va a extender, de que se va a generalizar. Claro, Irán es un país de 92 millones de habitantes, con unas fuerzas armadas y unos guardianes de la revolución bastante poderosos, que desde luego han venido oprimiendo al pueblo, como hemos dicho antes, pero que todo apunta a que van a resistir. Y por lo tanto, si como en el propio Estados Unidos se critica al señor Trump de que no tenía claros ni los objetivos ni los planteamientos de esta acción, esto se extiende y se perpetúa en el tiempo, o se alarga en el tiempo, sin duda que lo vamos a sufrir. Usted sabe muy bien, por la especialización que tiene en la materia, que las crisis energéticas son las más contaminantes de todas, bueno, las financieras y las energéticas. Por lo tanto, que todo nos va a costar mucho más, que la inflación que estaba controlada, que hemos vivido un periodo dorado en materia de inflación, va a suponer unos incrementos de costes para todas las familias, en este caso españolas, y que esos costes se van a trasladar o se suelen trasladar de una forma rapidísima, para lo cual espero, como ha indicado el señor ministro de Economía, que el Gobierno esté pensando en la posibilidad de establecer más escudos sociales, si esto continúa, aunque desde luego, en mi opinión, no tiene visos de finalizar pronto. Pues Jesús Caldera, gracias, cuídese y un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Claro, hay una lectura política aquí. Estamos diciendo, el Partido Popular está avalando y Vox está avalando que se entre en esta operación militar. ¿Significa eso no te van a avalar un escudo social si esta inflación se nos desboca? Lo que tenemos ahora mismo es mucha voluntad de contener todo esto, pero insuficiente mayoría. Claro, fíjate que el negocio lo están haciendo otros. Alguien decía ayer que el pueblo americano es el más suertudo del mundo porque allá donde va a instaurar la paz y la democracia encuentra petróleo, por lo que sea. Pues efectivamente, los Estados Unidos van a intentar encontrar y controlar el petróleo. Israel va a intentar controlar la zona con objetivos incluso hasta mucho peores, y nosotros
todos los demás pagamos el pato. Porque esto se puede contener. Si los precios se nos desbocan, esto se puede frenar. Hombre, es muy complicado. Tú lo sabes de sobra, es obvio que lo sabes mejor que yo, pero si el precio de la energía sube, que está subiendo inevitablemente, los costes de producción, de transporte, de distribución... Volvemos a un escenario parecido al de la guerra de Ucrania. Una movida ya. Y la última, y obedeciendo a tu pregunta, no, el Partido Popular no lo va a aprobar porque no le importa en absoluto pues, si sufrimos los ciudadanos o no, sino que le importa es gastar el gobierno. Y digo que venimos de esa situación con la crecida inflacionaria con motivo de la guerra de Ucrania y evidentemente esto puede ser una situación con algunas similitudes y como muy bien ha dicho el ministro Caldera, quizá aquí estáis exponiendo muchas dudas, muchas incertidumbres sobre el futuro, pero la única certeza es que esto va a ser un conflicto largo que no tiene visos de remitir en el corto plazo, ¿no? Si esa es la clave, si este es el escenario, la factura económica que vamos a pagar es durísima. Director de Coyuntura Económica y Análisis Internacional de Funcas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Raymond Torres, muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Goldman Sachs acaba de publicar informe y lo que dice es, si esto continúa, si esto dura, el precio del petróleo se va a duplicar. Es decir, nuestra factura en el surtidor puede subir un 100%. ¿Este escenario es factible ahora mismo? El escenario de riesgo incrementado pasa sobre todo por el gas, más que el petróleo. Y yo creo que esto ya es más tangible. Estamos ya viendo, por ejemplo, incrementos muy abruptos del gas, más del 50%, y sobre todo no es necesario que se prolongue mucho la crisis en Oriente Medio. Basta con que se siga destruyendo capacidad productiva. Hemos visto, por ejemplo, ataques a refinerías y sobre todo a plantas de tratamiento de gas licuado en esa región, y esto ya va a incidir de manera duradera en el mercado, al menos unas cuantas semanas, si no meses. Por tanto, no hace falta que se extienda tanto el conflicto en el tiempo, basta, como digo, con que siga afectando la capacidad de producción y de bombeo de todos esos países. Explíquenos qué significa esto. ¿Esto qué significa? Primero, que vamos a pagar más, evidente. Segundo, freno económico. Tercero, paro. ¿Esta es la secuencia? ¿Este es el dominó al que nos enfrentamos? Claro, bueno, lo primero se percibirá las próximas semanas en la inflación y a través de, digamos, todo lo que sabemos que se filtra en el conjunto del tejido productivo a partir de los precios energéticos. Se va a encarecer el transporte, se va a encarecer también la producción alimentaria. No olvidemos que el 30% de los fertilizantes proceden de esta región, de Oriente Medio, y por tanto, bueno, ya se vislumbra un fuerte incremento de los precios de los fertilizantes y por tanto esto se va a filtrar en toda la cadena productiva, en el sector agroalimentario, en un momento en que los precios de los alimentos seguían ya antes del conflicto en Irán, seguían creciendo con fuerza. Estamos en una inflación alimentaria en el entorno del 5% anual. Pues bueno, pues esto se puede acelerar más y además esto puede afectar los sectores más vulnerables, las familias que disponen de menos poder adquisitivo. Por lo tanto, el primer frente es claramente la inflación y a partir de ahí también, por supuesto, el consumo. Porque si crecen los precios, teniendo en cuenta el poder adquisitivo ya mermado por la anterior subida de precios, el crecimiento de la inflación, lo que se verá seguramente es un freno al consumo de las familias que se repercutiría directamente, por supuesto, en el crecimiento económico. Raymond Torres, director de Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar aquí con nosotros. Cuídese, le mando un abrazo. Muchas gracias. Estamos otra vez ante lo mismo. En la guerra de Ucrania vivimos una subida del precio de los alimentos. Cada vez que sube el petróleo, cada vez que sube el gas natural, cada vez que te sube el combustible y la luz, lo siguiente que te sube es la alimentación. Lo siguiente que te sube es todo lo demás. ¿Estamos entrando en esta otra vez? Es otro argumento para defender que estamos a tiempo de parar esto y que tiene que pararse cuanto antes. Estamos en un momento en el que hay dos modelos, lo decía antes, y vemos que hay dirigentes que están apostando por una huida hacia adelante que solo beneficia a las élites, que es la apuesta de la guerra, ya sea alta intensidad, baja intensidad, represión, control coercitivo,
como medio para acceder a rutas, a yacimientos, para poder controlar el precio y el flujo de las energías y un largo etcétera, pero también como objetivo y fin en sí mismo, porque para poder mantener el ritmo vertiginoso de producción y consumo han decidido que la industria armamentística y la guerra es la leche, cuando es algo que perjudica a las mayorías sociales del mundo, como estamos viendo. Y del mismo modo, Olga, que he dicho antes también que la participación de Estados Unidos con las bases militares de España era un ejemplo de complicidad por parte del gobierno, que ahora, ya que se ha desatado, ¿no?, de esas obligaciones iniciales de que puedan transitar, les está diciendo que no pueden utilizarlas para la operación militar. También hay que decir que el cambio de postura va en la dirección correcta de lo que el gobierno intenta vender como coherencia, es decir, tanto que condenan y que no permiten que se utilice su territorio para una agresión y consideran violación del derecho internacional, como el aprobar un escudo social que intente paliar ese tipo de efectos. Eso hay que considerarlo como una coherencia dentro de la política española, pero que no se engañe el gobierno. Vamos a asomarnos. Eran para usarlas. Consejo de Ministros, a esta hora en directo, la portavoz del Ejecutivo. Gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con fondos Next Generation. Esta misma mañana se ha informado en la Comisión del Plan de Recuperación asegurando que se pretende desplegar ese escudo y diciendo parte de estos fondos Next Generation van a servir para esto. Lo que tenemos ahora mismo es un frente económico para intentar frenar la amenaza de subida de precios y un frente político que, ojo, se está calentando también por la izquierda, porque los socios del gobierno, especialmente Podemos, están diciendo bases fuera. Están diciendo adiós a la OTAN y están poniendo esta posición ahora mismo sobre la mesa. Marta Ita. Pues sí, Javier, Podemos advierte de que debemos salir de la OTAN ya. Lo decía la secretaria política de la formación morada, Irene Montero, que asegura que seguir formando parte de esa alianza militar, cuyo jefe es Donald Trump, pone a España en serio peligro y nos convierte, dice, en un objetivo militar a batir. Urgente salir de la OTAN ya, formar parte de esa alianza militar que tiene como jefe a Donald Trump, a Estados Unidos, nos está poniendo en peligro, nos está convirtiendo en un objetivo militar y creemos también que el gobierno tiene que actuar de inmediato para topar el precio de la energía, para topar el precio de los alimentos. Ernesto Urtasun, ministro portavoz de Sumar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué ha de hacer ahora el gobierno? Está entre dos fuegos y se está diciendo utilícense las bases. Esto es lo que hoy están planteando Partido Popular y Vox. Al otro lado se está diciendo dejemos la OTAN. ¿Cuál ha de ser la posición del Ejecutivo? Bueno, Javier, en primer lugar, permítame que mande un abrazo fuerte a vuestra colaboradora, Sara Santolaya, por lo que ha acontecido en las últimas horas y, sobre todo, reiterar que nadie no nos vamos a dejar amedrentar por estos escuadristas. Dicho lo cual, creo, Javier, que hoy los españoles tienen que saber... Javier, que hoy España no está siendo arrastrada al apoyo de una guerra ilegal como lo fue en el año 2004 porque hay un gobierno de coalición progresista en este país. Y además el Partido Popular lo está diciendo y está manteniendo las posiciones de una manera muy clara. En estos momentos no estamos siendo arrastrados a una guerra y estamos en la defensa del derecho internacional y de la diplomacia y de la negociación como método de resolución de controversias porque hay un gobierno de coalición progresista en este país. Y España el gobierno de coalición está donde tiene que estar, en la defensa del derecho internacional, en que no se usen bases norteamericanas en suelo español para operaciones ilegales. Vosotros sabéis que el convenio que tenemos para esas bases solo autoriza el uso de esas bases sin autorización española en caso de operaciones autorizadas por el Consejo de Seguridad y esta no es una operación autorizada por el Consejo de Seguridad porque es ilegal y por lo tanto el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es decirle a los norteamericanos que no pueden usar estas bases. Por lo tanto, es muy importante, Javier, que entendamos que estamos ante un cambio geopolítico de primera magnitud, que las violaciones del derecho internacional nos conducen a la barbarie y España lo que tiene que hacer es defender el derecho internacional en todos los escenarios, porque además, si no defendemos el derecho internacional ahora en Irán, ¿qué va a pasar en Groenlandia, por ejemplo, en territorio europeo? ¿Cómo quedará nuestra posición en relación a Groenlandia, que es de defensa del derecho internacional? Por lo tanto, Javier, creo que el gobierno está donde tiene que estar, al lado de la paz y los derechos humanos. ¿Va a pagar un precio el gobierno por esto? Hoy hemos visto a Gideon Sar señalando al gobierno español.
Hoy hemos visto a Estados Unidos y hoy estamos viendo otros países. Al gobierno español, a España, ¿se le va a pasar factura por no enrolarse en esta operación? Mirad, España tiene muchísimos apoyos en su posición de defensa del derecho internacional. En estos momentos creo que somos un gobierno y un país que somos una referencia de la defensa del sistema de Naciones Unidas. Entre otras cosas, Javier, porque en todas estas crisis, si os fijáis, España en estos momentos está teniendo posiciones que son las de la arquitectura institucional de la ONU. Los portavoces de Naciones Unidas, los que han hablado en las últimas horas, están diciendo lo mismo que nosotros. Estamos defendiendo el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas frente a un mundo donde se van a multiplicar, donde se puede multiplicar la barbarie, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Claro, y sobre todo, pero insisto, les va a pasar factura a la administración tiene que Trump, saber. ¿les va a cobrar esto? Pero mira, esto es una cuestión de principios, Javier. Yo no sé si los norteamericanos van a tomar algún tipo de represalias contra el gobierno español, pero nosotros no tenemos que tener miedo a eso. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos un mundo en el cual los europeos ya no podemos ser un actor político y militar subordinado a los norteamericanos. Eso que hemos venido diciendo desde Sumar tantas veces, ¿no? Que en el nuevo contexto geopolítico pensarse que los europeos podemos tener externalizada nuestra seguridad a los americanos a través de la OTAN, pues es una falacia, ¿no? Los europeos nos tenemos que constituir ahora más que nunca como un ente político y militar soberano con capacidad para defender la legalidad internacional y los derechos humanos. Y ahí es donde está España, ¿no? Por lo tanto, hay que dejar de pensar en términos qué va a decir el hegemón europeo, que en este caso ha sido Estados Unidos durante todos estos años. Hay que empezar a pensar cómo construimos una Europa que contribuya a parar la barbarie de las guerras, que es a lo que nos conduce el siglo XXI. Y en eso estoy orgulloso de formar parte de un gobierno progresista que está haciendo el trabajo. Señor Urtasun, ¿salir de la OTAN es una opción? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, es imprescindible construir un paraguas de seguridad propio europeo. No podemos tener en estos momentos una seguridad construida completamente subordinada a los intereses de los norteamericables. Eso se hace, por cierto, no multiplicando el gasto militar nacional de forma independiente, sino haciendo interoperables nuestros ejércitos, que ahora no lo son, y constituyendo mandos militares compartidos a escala de la Unión Europea, que es donde tenemos que poner todos los esfuerzos. Y por lo tanto, evidentemente, esto no se hace de la noche a la mañana, uno no pasa de un esquema de seguridad a otro en 24 horas, esto está bien para los eslóganes y los titulares, pero esto es un poco más complicado. Lo que hay que hacer es ir construyendo, saliendo poco a poco del paraguas de seguridad norteamericano, en el cual nos hemos situado durante tantos años subordinados, a un paraguas propio autónomo. ¿Con qué objetivo? Que eso es lo principal. Con el objetivo de tener una política exterior y de defensa que defienda los derechos humanos y el derecho internacional y el sistema onusiano frente a un mundo de grandes potencias que lo están vulnerando de forma constante, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y de hecho es en lo que estamos trabajando. Está siendo una mañana de muchísimos movimientos. Déjeme que le haga el parte de guerra rápido, vamos a revisarlo enseguida. Pero hoy Grecia despliega Patriots en los Cárpatos, diciendo literalmente que va a desplegar además 2 fragatas y cazabombarderos. El Reino Unido está estudiando el mismo despliegue. Francia acaba de confirmar que va a desplegar también fragatas sobre el terreno. Ministro, la guerra llega a Europa, la guerra nos va a golpear aquí. Esta guerra llega definitivamente, la queramos o no, a costas europeas. Bueno, sabéis que la posición del Gobierno de España sobre la escalada militar que estamos viendo actualmente es clara y hay que hacer todos los esfuerzos para desescalar. Y quiero señalar también, Javier, que es muy importante saber que el conflicto de Irán había otra manera de resolverlo. Y quiero poner encima de la mesa que durante años, y yo como sabes fui parlamentario y trabajé este dossier durante mucho tiempo, teníamos un marco de diálogo con el régimen iraní que impulsó en su día la Unión Europea con apoyo de Barack Obama, que se llamaba el JCPOA, que fundamentalmente lo que se trataba es de tener un diálogo para controlar por un lado el despliegue del armamento nuclear, tener un diálogo de derechos humanos, porque los derechos humanos de los iraníes claro que nos importan, a cambio evidentemente de poder ir retirando poco a poco las sanciones económicas. Ese marco funcionaba, nos estaba permitiendo controlar el arsenal y hacer avanzar los derechos humanos en Irán. Y evidentemente lo que no arreglamos de ninguna manera es defender los derechos de los iraníes a bombazos en guerras ilegales que nos arrastran, digamos, a la barbarie, ¿no? Por lo tanto, sí que quiero señalarlo.
La diplomacia siempre tiene un camino y con Irán lo tuvo y hay que recuperarlo. Eso es lo que tiene que hacer la Unión Europea. Ernest Urtasun, ministro, portavoz de Sumar, gracias por estar aquí. Cuídese, un abrazo. Gracias, hasta luego. Y ese parte de guerra ahora mismo actualizado, porque efectivamente lo que está viendo es muchísimo movimiento, 787 muertos, Estados Unidos anunciando que la ofensiva va a ir a peor y Europa movilizándose esta mañana, Grecia, Francia, Reino Unido en ello. Carla Cuña. Así es, todos envían tropas a Chipre, Grecia envía 4 cazas, 2 fragatas, Francia 2 fragatas, sistemas antidrones y antimisiles y Reino Unido se estaría planteando enviar un buque tras el ataque de Irán a Chipre. Esto es lo que hay. Vamos a contarles novedades enseguida y vamos a estar pendientes de cualquier evolución del frente de guerra, porque hoy esto es lo que mantiene la atención. Pero atención a lo que les vamos a contar, porque además de todo esto en lo bélico, hay una ofensiva en lo político, a la ultraderecha, y está consistiendo en acosos en la calle, se los vamos a contar, incluso en acoso político. El último en vivirlo ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como narcotraficante. La denuncia de Hazte Oír estaba encima de la mesa, archivada. ¿Cómo? El hombre que ha recibido una mina de regalo por sus gestiones en Venezuela. Absolutamente falso. Y lo que estamos viendo es un movimiento de la ultraderecha en todos los frentes, incluido este movimiento MAGA que afecta y que asalta también a Pedro Sánchez. El actual gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos. En momentos como estos se descubre la verdadera naturaleza de los aliados. Espero que el actual gobierno español sea una aberración, no la norma. La ultraderecha se está moviendo en muchos frentes y en el bélico, se está moviendo también. María Escolar, MAGA, el movimiento cercano a Trump, en este frente también. Sí, ha sido en voz de Lindsey Graham, el histórico senador republicano, uno de los de mayor peso del gobierno de Trump, el que ha cargado contra lo que dice es la aberración del gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por no apoyar a Estados Unidos en sus ataques contra Irán. Critica que esta actual política se puede convertir en una tendencia definitiva y esto a su vez podría ser un símbolo de una Europa patéticamente débil, dice, sin rumbo, que no es capaz de condenar al Estado terrorista iraní, todo por ir contra Estados Unidos, y avisa a Lindsey Graham de que esto a su vez puede cambiar, puede influir en la percepción que Estados Unidos mantiene sobre sus socios europeos. Digo que hay una internacional de ultraderechas y esto, el movimiento MAGA aquí disparando también. Bueno, pero yo creo que algunos lo llevamos sosteniendo desde hace tiempo. Hay una gran revolución de la extrema derecha a nivel global, a nivel mundial, y evidentemente el líder es el señor Trump y todo el movimiento que representa. Por cierto, con alguna fisura últimamente, ¿no? Por tanto, debe de haber una resistencia democrática, primero una resistencia democrática, pero también debe de haber una resistencia estratégica y táctica. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Urtasun con respecto a la defensa europea, pero esto no se puede prolongar eternamente, y además con movimientos esquivos. La imagen que está dando Europa de cada uno tirando por su lado, excepto la notable y a mí me parece digna posición del presidente señor Sánchez, es absolutamente inaceptable. Es que ni siquiera sabemos lo que tenemos. Estoy oyendo repetir constantemente lo de Chipre, cuando la propia señora Ursula von der Leyen ha dicho que no se aplica el artículo 42.7 de defensa común porque no se está tocando territorio europeo. Eso es verdad, no nos liemos. Las bases británicas en Chipre son bases de soberanía. Si cae allí un pepinazo, y yo no quiero que caiga, caerá en territorio británico, no en territorio chipriota. Claro que se está moviendo Francia, claro, Francia siempre se mueve porque Francia
desde incluso antes de que se fuera lamentablemente para mí el señor de Gaulle, quiere aparecer siempre en todas las fotos triunfadoras y en todos los desfiles, pero nunca arriesga nada. Lo mismo diría con Grecia y lo mismo diría con otros países. Un poco de mesura, porque la mayoría de los países, Javier, hay que escucharlo bien, lo que están diciendo es que no es que apoyen los golpes, no, sino que están en una posición defensiva, pero en ningún caso ofensiva. Bueno, hoy lo que tenemos es todo este movimiento de ultraderechas. Y hay uno que hoy queremos mostrarles por dentro. Porque todo esto que está pasando tiene un frente local. Sí. Esto es ahora mismo lo último. El Ejecutivo marcando posición sobre la guerra en Irán y diciendo no se van a prestar las bases, no va a haber ningún movimiento. La situación ahora mismo muy complicada y empieza a haber reacciones y movimientos sociales también. En Cádiz, donde trabajadores de Navantia, Adela, ahora mismo están en esta jugada también. Vamos a hacer ronda, información de última hora. Sí, nos vamos a ir hasta Cádiz, allí muy pendientes de ese grupo de trabajadores de Navantia que está en Arabia Saudí, uno de los puntos calientes de Oriente Medio. Miguel Albándoz. Los empleados de esta factoría de Navantia San Fernando que trabajan desplazados en Arabia Saudí se encuentran bien y por el momento no hay previsión de que vayan a ser evacuados de aquel país. Se trata de una decena de empleados del astillero de San Fernando que trabajan en la ciudad de Jeddah en la finalización de 2 de las corbetas que Navantia construye para la Marina Real Saudí. Jeddah es una ciudad cerca de la cual no hay bases militares de Estados Unidos que podrían ser objetivo de los drones y misiles iraníes. En todo caso, la dirección de Navantia está en permanente contacto con los trabajadores allí desplazados. Y en Zaragoza, la popular María Navarro presidirá las Cortes de Aragón sin el apoyo explícito de Vox, que no ha presentado candidato. Jonathan Adrada. Mañana frenética la que se está viviendo aquí en las Cortes de Aragón. La diputada popular María Navarro ya es la nueva presidenta del Parlamento Autonómico y lo es gracias únicamente a los 26 votos de su formación. Las negociaciones con Vox finalmente no han prosperado. Esta formación ha votado en blanco junto a Aragón. Teruel existe. Ha sido una votación muy reñida, ha estado a solo un voto de diferencia del candidato socialista. El Partido Popular se queda con 3 de los 5 puestos de la mesa de las Cortes y el PSOE con 2. Vox se queda fuera. Veremos qué lectura puede tener esto de cara a las negociaciones para la investidura. Y esta tarde, primer pleno de investidura para hacer a María Guardiola presidenta de Extremadura. De momento, sin el acuerdo con Vox. Fran Calvo. María Guardiola se va a presentar a la investidura sin tener cerrados los apoyos de Vox. Previsiblemente solo va a contar con los votos favorables de su partido, del PP, y con eso no es suficiente para que resulte investida. Hoy aquí va a presentar su programa de gobierno y mañana se realizará la primera votación en la que necesita mayoría absoluta. Si no la consigue, esa votación se repetirá en 48 horas y a ella le valdría con más síes que noes. Únicamente con la abstención de cualquier formación lo conseguiría, pero en este momento las negociaciones con Vox continúan encalladas y no hay ningún avance que indique que se vaya a dar algún movimiento que facilite la investidura de María Guardiola. Pero a esta hora lo último está en ese Consejo de Ministros y en la posición ante una guerra que está desbordando y desbocando posiciones. Cristina Cañedo, Moncloa, acaba de hablar el Ejecutivo. ¿Qué dice? Sí, Javier, la última hora es que España ya ha comenzado la repatriación de los españoles en Oriente Medio. 175 compatriotas vuelan ya hacia Madrid. En las próximas horas lo harán también desde Emiratos Árabes o Estambul. La seguridad de los españoles es la prioridad para el gobierno, que sigue condenando todos los ataques en la zona. Repatriación de españoles que acaba de comenzar, como están escuchando, y presión internacional. A esta hora, 787 el número de muertos, 14 países a punto de ser evacuados por Estados Unidos. Esto es lo último y está la imagen sobre el terreno. Seguimos.
Más de 10 países afectados, embajadas atacadas, instalaciones petroleras dañadas y drones impactando en suelo europeo. Y en Irán, lluvia de misiles, ciudades arrasadas y nuevas amenazas. La guerra se extiende hoy en Mañaneros 360. Toda esta es la situación sobre el terreno. Hay una enorme diferencia horaria con Estados Unidos, así que quiero agradecerle la generosidad a quien nos atiende hasta ahora. Carlos Díaz Rosillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fue subsecretario de Defensa en la primera administración de Donald Trump, encargado de las relaciones internacionales de Estados Unidos con la Unión Europea, con la OTAN, con Oriente Medio. Señor Rosillo, gracias por estar aquí. Le quiero preguntar, primero, por la justificación de este ataque. Se dice había un ataque inminente por parte de Irán. ¿Hay pruebas de que hubiera ese ataque inminente? Mira, hay varias explicaciones. Una de las explicaciones que el secretario de Estado, Marco Rubio, recientemente es que había evidencia de que otros países, se estaba refiriendo a Israel, iban a atacar a Irán y que la respuesta de Irán iba a ser no solamente en contra de Israel, sino también en contra de Estados Unidos, y iba a ser muchísimo más costoso responder a ese ataque que responder a un ataque por los Estados Unidos. Así que esa es una de las explicaciones. También se ha hablado de la idea del cambio de régimen o de cambio de actitud del régimen, de eliminar a la fuerza naval de Irán y de eliminar la posibilidad de que puedan tener un arma nuclear. Así que diferentes explicaciones por las acciones del presidente Trump hace unos días. Claro, pero el argumento es: Israel puede cometer una ilegalidad, sumémonos a ella, porque esta invasión no tiene cobertura por parte de Naciones Unidas, ni tampoco todavía por parte del Congreso americano. Que Israel vaya a actuar unilateralmente, ¿arrastra a Estados Unidos? Mira, aquí lo interesante recordar es que al presidente Trump lo han elegido no para ser en las Naciones Unidas o secretario de las Naciones Unidas, sino para defender los intereses de los Estados Unidos. Y yo me imagino que él, por todas las razones que expliqué hace unos días, que era en el interés de los Estados Unidos actuar de la manera que actuó. Si bien uno puede debatir si actuó de manera correcta o no, estoy totalmente convencido de que en el momento de tomar la decisión lo hizo porque él consideraba que esa decisión era la que avanzaba de su país. Guste la que me guste. Pero entendido eso, señor Díaz Rosillo, entendido y comprendido esto, la legalidad también rige para el presidente de los Estados Unidos, especialmente en una situación de guerra. El Congreso americano no ha sido consultado. Esto es una decisión que Trump piensa, pero que sortea la ley. Mira, el segundo artículo de la Constitución de los Estados Unidos le da la potestad de ser el arquitecto de la política internacional. Desde hace más de 50 años no ha habido una guerra. Si bien el primer artículo le da al Congreso la oportunidad o el derecho de declarar una guerra, Estados Unidos ha tenido muchísimas guerras no declaradas. En los años 70 el Congreso pasó una ley por encima del veto del presidente que decía que el Congreso puede, si no está de acuerdo con una intervención autorizada por el presidente, puede sencillamente, voto sencillo, pedirle al presidente que traiga de vuelta. Jamás ha sucedido. Todos los presidentes, todos, demócratas y republicanos, han dicho que esta ley es ilegal. Así que ahora esto va a generar un proceso legal en el que probablemente el Congreso diga que el presidente actuó de manera ilegítima y el presidente diga que no, que tiene toda la autoridad. Así que esto va a generar muchísimo litigio. Incluso si discrepamos, que entiéndame, de la legitimidad de origen de este conflicto. Usted dice sí, quienes leemos la Constitución de otra manera, lo que leemos es que el Congreso ha de ser consultado previamente. Pero más allá de la legitimidad de origen, ahora mismo hay una escuela atacada,
Esto, la Convención de Ginebra dice, es un crimen de guerra. La legitimidad se está perdiendo con las operaciones militares. ¿La operación ahora mismo está perdiendo esa legitimidad fuera de origen o no? Yo creo que no. Y yo creo que no me cabe la menor duda de que haga lo que haga el presidente, van a criticar. Si actúa para sacar el dictador de un país o de otro, lo van a criticar por actuar. Si no actúa, lo van a criticar por quedarse sin hacer nada y hacer más de lo mismo. Así que estoy totalmente seguro de que esas críticas no afectan en lo absoluto la decisión del presidente Trump. Pero esto no es una cuestión de crítica, esto es una cuestión legal. No son legítimos los objetivos civiles, hospitales, escuelas. Esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión de legislación. No pueden ser atacados, se están cometiendo crímenes de guerra. No son legítimos si la intención era atacar escuelas u hospitales, si se hicieron de manera deliberada. Aquí, obviamente, hay que ver si fue de una manera deliberada o si fue un accidente. ¿Usted cree que fue un accidente? No tengo ni la menor idea, pero no la tengo yo, ni la tienes tú, ni la tiene nadie que nos está escuchando. Hay una última cuestión. España ahora mismo no se suma a el despliegue y en estos momentos España no está colaborando en esta operación. Señor Díaz Rosillo, usted ha sido subsecretario de Defensa, usted conoce perfectamente. España va a pagar un precio. ¿Podemos esperar represalias por parte de Donald Trump? Yo creo que el presidente Trump o estás con él o estás en contra de él. No hay medio. Y aquí el presidente Trump ha sido muy categórico en el caso de España de cumplir obligaciones que va a cumplir al pagar inicialmente este 2% del presupuesto con la 2%. Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Trump va a dejar muy claro que están con él o están en contra de él. Carlos Díaz Rosillo, ex subsecretario de Defensa de la administración Trump, de verdad le agradezco que haya estado aquí con nosotros, le agradezco de verdad el esfuerzo y entiendo, en fin, la diferencia horaria y le agradezco todo esto, incluso desde, ya le digo, la más profunda discrepancia, pero le agradezco de verdad. Cuídese, le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Pido lectura, pido análisis aquí porque esta es la versión y queríamos escucharla de la administración americana. Este señor habla de los Estados Unidos como si fueran el eje del universo y como si existieran todos, o sea, solamente ellos. No, aquí hay una comunidad internacional que se ha dado a sí mismo, afortunadamente, principios y derechos básicos, pero tan básicos como esto. No se te está escuchando bien, no sé qué problema tenemos con el micrófono. Pues fíjate, pues que no lo llevo. Laura Arroyo. Pues Laura. voy a continuar la línea argumental de María José. En efecto, hay un derecho internacional que está completamente roto, que se rompió de hecho ya con Gaza, que fue esa prueba que yo digo que en Occidente suspendimos, y esto seguramente Olga lo va a decir mejor. Pero hay otra cosa que decía, ¿cómo que un accidente? 140 niñas asesinadas mínimo, que no sabemos de todos los impactos en una escuela. Es producto de un bombardeo completamente ilegítimo, ilegal y un ataque. Es decir, no estamos hablando de ningún accidente, porque ya empezamos a entrar con el discurso y la narrativa de guerra de ataques colaterales, efectos colaterales y yo qué sé. No, Donald Trump ha atacado deliberadamente. Y hoy Marco Rubio, y esto es bien importante, hace unas horas en realidad, Marco Rubio ha confirmado que la razón por la cual atacaron es porque Israel les forzó con atacar. Lo ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, no es un loquito que pasaba por ahí. Sabe muy bien por qué han llegado a esta situación. Israel ha forzado ese ataque. Ese es el Donald Trump del que estamos hablando. La mayor amenaza mundial en este momento es Donald Trump, Casa Blanca y los Estados Unidos. Tendríamos que tener esto muy claro para ver cómo va a actuar España. Lo que Israel normalizó con Palestina y a través de un genocidio se ha convertido en la norma. Es decir, hemos visto cómo se puede tener una memoria tan corta si llevamos 2 años y pico viendo cómo de manera sistemática se está atacando y matando a población civil, como también ocurrió en Irak, como ocurrió en Afganistán y como ha ocurrido en tantos sitios. Y todavía pensar que ha podido ser un accidente. Por lo demás, ha habido fuentes del Pentágono que dijeron y que han señalado que Irán no iba a atacar. Es decir, no había ninguna amenaza. Y una cosa más, este señor decía que Estados Unidos ganaba. No, ¿qué? ¿Quién gana? Gana una élite muy pequeña. El propio pueblo estadounidense pierde con estas aventuras bélicas ilegales. Álvarez, a esta hora, hablando sobre la evacuación de españoles, imagen en directo, Consejo de Ministros. La estructura del país, que es un país muy turístico, pues teníamos lo que en la jerga
jerga diplomática llamamos transeúntes, personas que están de paso o bien por trabajo o por turismo o en escala. Son los dos puntos, uno por número y porque el espacio aéreo está cerrado y es un país enclavado en estos momentos, rodeado de otros países que tienen su espacio aéreo prácticamente cerrado también, entonces tampoco un traslado terrestre sería factible, pero esta mañana ha habido la posibilidad de que saliera un vuelo comercial a Madrid y ya vuelan algo más de 175 españoles. Como Irán, por motivos evidentes de seguridad, son los dos sitios más complicados. Desde luego, el gabinete de crisis y la sala de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores van a estar ininterrumpidamente abiertos 24 horas al día hasta que el último español que quiera regresar no lo pueda hacer. Esta es ahora mismo la operación de repatriación, 175 españoles regresando ya. Acaban de escuchar la versión de la administración americana. Quien nos atendía y con quien hablábamos era representante del gobierno de Trump en su primera administración. Javier Rupérez fue embajador de España ante Estados Unidos. Javier Rupérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estoy contemplando el espectáculo. ¿Y cómo lo lee? ¿Cómo lee la justificación? Israel iba a atacar, es necesario que ataquemos juntos. Este es el argumento de la administración Trump. Mire, esta es una situación enormemente complicada, enormemente grave, enormemente imprevisible, en donde estamos contemplando cuáles son los planteamientos de dos países que se consideran aliados a muerte, literalmente, los Estados Unidos e Israel, y que lo que están intentando es imponer una nueva versión de lo que es lo que yo llamaría el imperialismo internacional, ¿no? Incluso con la utilización de la fuerza, ¿no? Y naturalmente, por otra parte, como ya estamos contemplando, con unas consecuencias absolutamente imprevisibles, porque como por otra parte era previsible, pues incluso los atacados tampoco están tan inermes como pensaban, ¿no? Y a mí lo que me preocupa y lo que nos debe preocupar es que cuando estas circunstancias se producen en la vida internacional, al final no sabemos cómo acabamos o cómo podemos acabar, ¿no? Y la generalización del conflicto es cada vez mayor, como ya estamos viendo, está incluso atacando ya no únicamente las zonas que están dentro del Oriente Medio, sino que están afectando directamente a países, incluso a Chipre, que es parte de la Unión Europea, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta a todos los efectos y, consiguientemente, pensar fundamentalmente en este caso, desde el punto de vista de las responsabilidades europeas, qué es lo que tenemos que hacer para, por una parte, intentar acabar con la situación que han creado y, por otra parte, también generar una manera de responder a estas situaciones que no supongan la utilización de la fuerza, sino la utilización de la diplomacia para resolver cualquier tipo de problema que exista, ¿no? De manera que, con todo dolor y con toda preocupación, es lo que tengo que decir de este momento, y vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre, que no lo sabemos. Es lo que le iba a decir. ¿Y qué estrategia de salida? Y aquí, ¿esto cómo termina? Porque ahora mismo esto iba a ser una operación quirúrgica. De repente ya tenemos 12 países en ataques y 14 países evacuados. De repente tenemos a Francia enviando una fragata, Grecia desplegando misiles, el Reino Unido contemplando esta posibilidad. Javier Rupérez, ¿esto cómo termina? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el final de esta partida? Pues no lo sabemos. Es decir, por parte tanto de los Estados Unidos como de Israel, evidentemente ha habido algún error de cálculo, ¿no? Porque pensaban que esto prácticamente en unos pocos días estaba solucionado, y lo que se han encontrado es que Irán tenía una capacidad de respuesta con la que no habían contado, ¿no? Y no es una respuesta nuclear, es una respuesta convencional, pero que al mismo tiempo no únicamente responde en contra de Israel y de los Estados Unidos, cosa que está haciendo, porque ya hemos visto que ha habido un ataque directo contra la embajada americana en Arabia Saudita, sino que al mismo tiempo prácticamente está cubriendo todas las zonas, ¿no? Con toda una serie de consecuencias vitales. Hay ya centenares de muertos, con toda una serie de consecuencias económicas, y al mismo tiempo con una imprevisibilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, pero ciertamente ellos tampoco lo saben. No lo saben los atacantes y no lo saben los atacados, ¿no? De manera que, y el problema con estas circunstancias internacionales es que en esta imprevisibilidad puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Es decir, no quiero hacer lecciones históricas, ¿no? Pero si nos retrotraemos a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, los comienzos fueron exactamente la imprevisibilidad. Hay alguien que ataca pensando que tiene el derecho o que tiene la fuerza o que nadie le va a decir nada, y sin embargo hay una respuesta, y en la respuesta hay una generalización del conflicto que puede, no quiero ponerme dramático, pero puede desembocar en una conflagración mundial, ¿no? Ahí estamos. ¿Usted teme ese escenario como posible fin de partida, que esto se acabe convirtiendo en guerra mundial? Perdón, no le he oído bien esta última cosa. Digo, si esto puede ser un final de partida concebible, una guerra no ya local, sino mundial. No, es lo que estoy diciendo, sí, es lo que estoy diciendo. Al final, es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que pasaba con los conflictos en Oriente Medio? Todos sabemos que el Oriente Medio ya lleva décadas siendo un sitio enormemente conflictivo. Pero al mismo tiempo también sabíamos, no porque lo hubiéramos deseado o porque lo hubiéramos imaginado, que esos conflictos quedaban entre ellos, ¿no? En este momento lo que estamos contemplando es que hay un conflicto que ya está afectando a intereses y a planteamientos y a países y a regiones fuera del Oriente Medio. De manera que no es nada nuevo desde el punto de vista de lo que conoce la historia mundial, y es que en la imprevisibilidad puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Hasta ahora hay que recordar también que en los últimos 80 años que han transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con todos los defectos, no ha sido una vida normal, no ha sido una vida perfecta, pero al mismo tiempo se ha conseguido evitar esa conflagración. En este momento no diría yo que estemos seguros de que podamos evitar esa conflagración. ¿Por qué? Porque, bueno, hay intereses varios. Hasta ahora, por ejemplo, los chinos no han dicho gran cosa, pero ciertamente están contemplando esa situación con horror, porque además les afecta de una manera económica muy directamente. Ya Rusia ha manifestado, y que conste que Rusia tiene unas excelentes relaciones con los Estados Unidos de Trump, pero ya se ha manifestado y ha hecho unas declaraciones claramente críticas de lo que los Estados Unidos están haciendo. Bueno, pues es más o menos lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién esperaba que Hitler y la Unión Soviética iban a invadir Polonia? Pues invadieron Polonia. ¿Y quién esperaba que en ese momento hubiera una respuesta que llevara a la Segunda Guerra Mundial? Pues nadie. Digo, no quiero ser profeta, no quiero ser pesimista, no quiero simplificar las opciones. Lo que sí digo es que estamos contemplando una situación que se ha creado, y yo creo por otra parte también con una digamos, rapidez volitiva que no estaba justificada por los acontecimientos, y que, como estamos viendo en estos momentos, no nos garantiza ningún tipo de previsibilidad en los acontecimientos, ni de una parte ni de otra. Estamos viendo, por otra parte, que Irán no estaba desarmado del todo, está contestando, ¿no? Y está contestando violentamente. De manera que tengámoslo en cuenta, pues forcemos lo que queda del mundo internacional legal en este sentido, utilicemos, si es posible, las Naciones Unidas, si algo queda de las Naciones Unidas, utilicemos también los planteamientos fundamentalmente de los países europeos, de la Unión Europea, que también estamos viendo que hay divisiones entre ellos, para ver si podemos encontrar un punto de alto el fuego, y dentro del alto el fuego inmediatamente después gestionar algún sistema de paz, por mínima que sea, porque si no, como digo, los resultados van a ser brutales, ¿no? Una última cuestión, embajador. ¿Qué debe hacer España? España ahora mismo está diciendo que no se va a embarcar en esto, pero hay posiciones políticas aquí diciendo hay que estar con Estados Unidos. ¿Qué ha de hacer España? Yo creo que en la vida internacional hay que tener cuidado, ¿no? No es por haber sido diplomático profesional, sino porque en el fondo hay que matizar cuáles son las reacciones de unos y de otros, ¿no? Yo creo, primero hay que recordar que tenemos unas relaciones especiales con los Estados Unidos, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Esas relaciones tuvieron sus altas y sus bajas precisamente en el momento que entramos en la OTAN, pero al mismo tiempo también se han mantenido, y se han mantenido por razones varias. Yo he tenido la suerte de ser embajador de España ante los Estados Unidos,
en un momento de una enorme proximidad política, económica, defensiva, desde todos los puntos de vista, ¿no? En este momento también lo que estamos contemplando directamente es un tema que a mí me preocupa, que es la negativa que está marcando el gobierno español para que las bases de Rota y de Morón puedan ser utilizadas como lanzaderas para participar y para suministrar todos los elementos que sean necesarios. A mí eso me parece un error, no tanto por lo que pueda ocurrir con respecto a este conflicto, sino por lo que pueda ocurrir con respecto a las relaciones con los Estados Unidos y sobre todo al lugar de España en el mundo. Tengamos en cuenta que esas relaciones con los Estados Unidos nos han sido enormemente útiles desde el punto de vista de la seguridad. Hay que recordar lo que pasó en Perejil, por ejemplo, en donde sistemas fundamentales de la seguridad española fueron puestas en peligro y fueron al mismo tiempo defendidas por los españoles y por los americanos. Recordemos cuál es nuestra vecindad en el sur, recordemos cuáles son las relaciones excelentes que tiene esa vecindad en el sur marroquí con los Estados Unidos, recordemos cuáles son los planteamientos que hace la vecindad marroquí con respecto a determinadas partes de la integridad territorial española. De manera que una cosa es que se afirme públicamente, yo no lo habría hecho así, con independencia de cuáles sean mis planteamientos, yo no lo había hecho así tan brutalmente la negativa, sino que habría negociado y buscado métodos de entendimiento que no llegaran a lo que eventualmente pudiera ser una cierta ruptura con las relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Antiguo embajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez, un placer escucharle aquí. Cuídese, le mando un abrazo. Gracias por el diálogo y por la conversación. Un abrazo. Al contrario, encantados, agradecidos. Pido lectura aquí. Lo que está diciendo el ex embajador es muy, muy grave. Dice Tercera Guerra Mundial. Esta es una posibilidad ahora mismo. Es un escenario inquietante, sí. Recordemos que el presidente Trump acusó, recordaréis, en la célebre bronca en la Casa Blanca a Zelensky, al presidente ucraniano, le dijo: tú estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues parece que ahora es el propio inquilino de la Casa Blanca el que juega con esa inquietante posibilidad, como ha subrayado el embajador. Y luego creo que era Javier antes el que apuntaba las fisuras en el mundo MAGA que efectivamente se producen, porque no olvidemos que Donald Trump irrumpe hace una década en la política americana, entre otras cosas con un discurso aislacionista o con un discurso, para entendernos, en el que le decía a la sociedad americana: las guerras se han acabado, las guerras en el exterior, una sociedad americana bastante diezmada por una nueva hornada de veteranos, los de Irak, los de Afganistán. El presidente, de hecho, en las primeras primarias del Partido Republicano a las que se presentó Donald Trump, uno de los candidatos que cayó a las primeras de cambio era Jeb Bush, el hermano de George Bush, y Donald Trump ha sido muy crítico con los Bush por la aventura de Irak, etcétera. E incluso hace 2 años, es muy curioso, J.D. Vance, que era entonces simplemente un senador, apoyó a Trump en un artículo en el que dijo: ¿cuál será la mejor política exterior del presidente Trump? Y dijo: no iniciar ninguna guerra. Bueno, pero pues es que son palabras que efectivamente han envejecido muy mal y son una cosa más. Y entonces creo que hay una parte del movimiento MAGA, en el que está también el agitador Tucker Carlson, que van a ser críticos con esta intervención en un año en el que además hay elecciones de medio mandato. Los que tenemos que ser críticos somos los demás. Ellos le han votado, allá ellos con lo que hayan hecho lo tendrán que dilucidar, porque desde luego nos va a llevar a todos muchos problemas, pero a ellos también. Y si no, el movimiento de inmigrantes que le votaron, mira ahora cómo tienen que cambiar de opinión. Porque la mecánica de todos estos ultraderechistas, de este nuevo neofascismo, es decir una cosa y cuando llegas al poder hacer otra, que consiste primero en ser un autócrata. Nos lo ha dicho el representante de su primera administración: lo hace porque quiere. No, pero el Congreso le dirá: no, pero él ha decidido que lo hace. Segundo, imperialista. América, no ya America First, no América primero, América lo único. Y si tengo que matar a 200 niñas en Irán porque por lo que sea,
que hay petróleo, ya vuelvo a decir lo de Mampa por las libertades, pero solo se llevan el petróleo, y luego finalmente, claro, la legislación internacional, los derechos humanos, es que se los saltan, no existen, desprecian a la ONU. 20 segundos, Finalmente, 20 segundos, Laura Arroyo. El derecho internacional de la guerra impide no solamente atacar, sino lo que ellos llaman daños colaterales. Los 10 segundos de Laura Arroyo, porque te has comido 10 de los 20, venga. Bueno, en efecto, si de algo estamos hablando es de que yo creo que los Estados Unidos en este momento son la gran amenaza mundial que tenemos. Y esto es bien importante, por lo que decías, pero no solamente por la interna estadounidense, sino por todo lo que estamos viviendo. La guerra nos va a tocar a todos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Para mí es fundamental una cosa que escuchaba que Irene Montero decía esta mañana. Necesitamos topar los precios para no pagar la invasión de Donald Trump. ¿Cómo? Topar la energía, topar el gas, topar el transporte público, topar alimentos y topar medicamentos ya mismo. Todo esto servido y ahora mismo la última hora abierta, ya. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.